De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Nuestro próximo invitado es el doctor César Aristimuño, economista y presidente de la firma Aristimuño Herrera y Asociados. Y bueno, queremos felicitarlo porque en la revista Gerente edición aniversario está entre los primeros 100 gerentes más exitosos según el criterio de esta revista en la categoría de presidentes, sobre todo en este caso de banca y negocios, que es una, no solamente presidente de esta firma, sino que es una página web que ha ido creciendo, como dice aquí, ha sido constante en inversión publicitaria, número de visitantes y uno de los grandes atractivos en la información sobre la banca nacional y el resumen analítico y pormenorizado de sus principales indicadores. Cada vez que ha venido al programa recibimos muchos tweets y muchos mensajes agradeciendo porque, bueno, él es muy didáctico cuando explica todos los temas a veces complicados de lo que es la economía. César, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. El placer es mío estar aquí contigo. Bueno, y te felicito por este nombramiento bien merecido. Gracias. Y producto y resultado de obviamente un trabajo arduo en el cual sin el equipo humano que acompaña a la firma hubiera sido imposible definitivamente haber logrado ese meritorio reconocimiento, que yo se lo doy más a mis empleados que definitivamente a mí, pues. Mira, te invité sobre todo para hablar de algunos temas que la gente le cuesta a veces entender o no sabe lo que está pasando. Por ejemplo, hoy en la Asamblea, y ayer nos los dijo aquí el diputado Marquina, quien preside la Comisión de Economía y Finanzas, no sé exactamente el nombre de la Asamblea, pero él decía que le solicitaron el aumento de la unidad tributaria, pero él alega que no tiene los números ni los indicadores económicos al día, a diciembre, para saber cuáles son los números de inflación y por lo tanto no puede decir si es bueno o si es malo, si está aprobado o no en la cantidad que se aumentó esa unidad tributaria. Entonces quería que tú nos explicaras un poco esto y vamos a hablar después sobre esta nueva ley del Banco Central y cómo está afectando también a los indicadores económicos, la economía en general, el financiamiento. Ya vamos a hablar de eso. Sí, bueno, creo que es importante señalar que uno de los temas fundamentales que carece la economía venezolana es la falta de información económica, principalmente, porque financiera definitivamente de una u otra manera, pues en parte la tenemos, pero la información económica es muy escasa y la información económica es fundamental para generar en un país posibilidades de inversión, que es uno de los temas fundamentales que requiere un país para poder definitivamente crecer. Nosotros siempre hemos dicho, sobre todo lo hemos afianzado en el último año, que Venezuela requiere kilogramos y kilogramos y kilogramos de divisas, específicamente dólares, pero requiere toneladas y toneladas y toneladas de confianza. Sin confianza es muy difícil que un país realmente pueda crecer, se pueda desarrollar y pueda generar inversiones. ¿Cuál es el gran atractivo de las economías desarrolladas? La confianza. Y la confianza basada principalmente en dos temas fundamentales. Uno, información recurrente al día que permite tomar decisiones y permite saber hacia dónde va la economía. Y dos, un sistema jurídico que blinde al inversionista en caso de que sea un inversionista extranjero que le permita y le garantice la repatriación de capitales. Sin la confianza es muy difícil que Venezuela definitivamente pueda arrancar. Y esto es importante señalarlo porque precios del petróleo hemos tenido en niveles de 100 y más de 100 dólares. Sin embargo, el país se sustentaba principalmente en esos enormes ingresos petroleros para abastecer el mercado nacional, o sea que era una oferta importada, de bienes importados, mientras el aparato productivo nacional estaba definitivamente, silenciosamente, estaba permanentemente cayendo, pero ante los ojos del consumidor eso no se veía porque se sustituía con importaciones. Ahora que el precio del petróleo ha disminuido a niveles que ya las importaciones no se pueden realizar en los mismos niveles que se realizaban anteriormente, ahora sí estamos viendo definitivamente de manera muy clara qué tan dañado está el aparato productivo nacional. Y el repunte de la economía nacional parte principalmente por el lado de la oferta, entiéndase, por un aumento en la productividad de las empresas. El problema de Venezuela hoy es un problema de oferta. No solo definitivamente de divisas, sino también de bienes. Y las razones por las cuales estamos viendo
esa gran escasez que hay, no solo definitivamente de alimentos, sino de medicina, es porque, uno, no tenemos suficientes dólares para importarlos, que sí los teníamos anteriormente, pero que nunca nos preocupamos por el deterioro que estaba teniendo el sector productivo interno. Ahora que definitivamente el gobierno se ve sin divisa y con un sector productivo interno, ahora el sector productivo interno sí es importante, ahora el sector privado sí es importante y queremos tratar de que el sector privado ahora se convierta prácticamente en el artífice de la economía, lo cual es lo que debería ser siempre, porque cuando el sector productivo nacional de una economía genera suficiente bienes, te está generando directamente un ahorro de divisas importantes. ¿Por qué? Porque dejas de importar parte definitivamente de lo que se está produciendo nacionalmente. Ese tema en Venezuela nunca lo tomamos en consideración. Ahora pues el sector productivo privado es muy difícil que pueda responder en el corto plazo como lo quiere el gobierno nacional. En línea de lo que tú comentas, se abrieron unos motores de la economía y con personas que no son políticas, pues son empresarios que están en distintas fases de la economía, unos en turismo, otros están en el área de producción, otros en petróleo. Es más, el nuevo ministro para la producción, Pérez Abad, viene del área industrial. Pues va en línea lo que tú estás diciendo, que se está utilizando otra vez en la producción nacional, pero también el presidente con Industria, que también estuvo en el programa, Juan Pablo Olarquiaga, dice que si no hay divisas, por más que tengas intención de que arranque la economía, ¿cómo vas a comprar materias primas? ¿Cómo vas a arrancar entonces eso? Y si no hay tampoco ninguna intención de cambio, ¿qué te merece esa opinión? No, sin duda. El problema nuestro fundamental en este momento es un tema de divisas. No las hay, no existen en el corto plazo por la vía del petróleo, que es la principal fuente generadora de divisas del país. La capacidad de endeudamiento en el entorno económico actual no genera la suficiente confianza como para poder realmente atraer inversiones extranjeras. Entonces tiene que haber una especie de metamorfosis en el discurso, en la manera definitivamente de llevar a cabo la economía, con la finalidad de que se empiece a generar pasos cónsonos con que el inversionista, no solo interno, sino también externo, porque a la hora de la verdad, ambos inversionistas, tanto el interno como el externo, evalúan los mismos parámetros. Dejamos una pregunta al aire sobre la función de las páginas web y los indicadores, por ejemplo, del valor del dólar, que no se puede nombrar, y por qué entonces una página tiene tanto poder que le hagan caso. ¿Por qué no hay una página, por ejemplo, 3 páginas más, lechuga, o pelota o lo que sea verde, y que la gente, cómo se forma ese precio? ¿Por qué no hay mecanismos que el gobierno tenga para bajar ese precio? ¿Hay interés de bajarlo? ¿Tú tienes algunas propuestas? Sí, bueno, yo creo que quizás más que generar 2 o 3 páginas web con el mismo tema de la cotización de ese dólar, pues llamado no oficial, que da esa página Dollar Today, lo que se requiere es realmente que el gobierno oficialice ese mercado, porque es un mercado real, es un mercado que está allí, es un mercado que nadie puede ocultar. ¿Por qué definitivamente Dollar Today se ha hecho un punto de referencia? Bueno, porque es la única referencia que tiene el mercado. Entonces, yo he venido diciendo, ¿por qué existe Dollar Today? Bueno, porque no existe el mercado alternativo. Si existiese un mercado oficial que lo pudiéramos definir, el mercado permuta, recordemos que eso existió en Venezuela por cierto tiempo atrás y funcionó perfectamente, que es una especie de marcador idéntico a lo que sería definitivamente Dollar Today. Si ese mercado existiese, pueden tener la absoluta seguridad que Dollar Today no existiese ni fuese referencia, porque la única referencia fuese definitivamente el precio oficial, que daría definitivamente pues, las distintas casas de bolsa monitoreado por el Banco Central de Venezuela, ante lo cual el Banco Central de Venezuela puede intervenir con ciertos montos de divisas puntuales si hay mucha demanda para no pues, permitir que el dólar repunte de manera importante. El Banco Central puede intervenir para hacer caer definitivamente el dólar y que ese mercado funcione de manera normal. De nuevo, la variable que mencioné anteriormente, se necesitan toneladas y toneladas y toneladas de confianza. Sin eso es muy difícil que definitivamente algún mercado funcione de manera equilibrada y de manera estable
hoy en las condiciones económicas del país. Claro. Y te pregunto algo, si sale ese mercado de permuta que existió y funcionó perfectamente bien, como bien tú dices, ¿bajaría el precio de ese dólar referencial que también pone la inflación a niveles que lo dice el Fondo Monetario y lo dicen los distintos analistas para el año que viene, para este año, que son terribles, más de 700%, 500%, en alimentos, en la alcaldía dice 900%, entonces es muy fuerte lo que se viene a venir. Sí, esa es una pregunta interesante, Pedro, porque el problema económico de Venezuela no se soluciona, y esto es importante señalarlo. La economía venezolana es como un paciente que está sumamente enfermo, que tú no le puedes dar definitivamente parte del recetario. O lo integras totalmente a un plan de salud integral. De terapia intensiva. Que esté cubierto desde la A hasta la Z para que pueda el paciente mejorar. O definitivamente pues estás poniendo palchos, pero que al final el paciente no se te va a sanar. Sus posibilidades de sanarse son muy escasas, son muy vagas. Entonces, el gobierno necesita generar un plan económico bien estructurado. Si tú me preguntases si hay posibilidad, yo diría que sí hay posibilidad. Venezuela es un país con enormes recursos. Venezuela tiene un problema puntual de caja. Eso es una gran verdad. Un problema puntual de caja fundamentado principalmente en la caída de los precios del petróleo, y que lamentablemente no definitivamente hicimos uso adecuado de la gran bonanza que tuvimos para guardar en tiempo definitivamente de vacas flacas. Hoy estamos en vaca flaca y sin $1 prácticamente en reserva. Entonces, pero eso no significa que la economía venezolana no tiene salida. Sin duda que las tiene. Entonces hay que empezar por generar confianza, hay que empezar definitivamente por darle al mercado cambiario, por ejemplo, el 6.30. ¿Qué sentido tiene mantener el 6.30? Si definitivamente una de las recomendaciones, una de las sugerencias que pudiéramos dar, decir al gobierno, olvídese del 6.30. En primer lugar, porque el 6.30 no se refleja ni en los anaqueles, ni en los productos tampoco. Entonces, ¿para qué tener un precio que no se refleja en el bienestar? Si es que el argumento es que mantenemos el 6.30 para generarle bienestar a la población venezolana. Entonces, ese dólar hay que definitivamente elevarlo a niveles de 8, 9 veces, hasta 10 veces, hasta 12 veces de ser necesario, porque en primer lugar ayudaría a PDVSA a solventar su problema de caja interno y permitiría que el Banco Central no siga financiando monetariamente a PDVSA, que es una de las causas principales de la inflación venezolana. Además, que colocando $1 a un nivel pues de 8, 9, 10 veces mucho más alto que el que está ahorita, también permitiría al Ejecutivo captar más recursos por la transferencia que le daría PDVSA al Ejecutivo Nacional por la vía de impuestos. O sea, por todos lados, definitivamente la economía saldría ganando. Pero si seguimos definitivamente pues estoicos en mantener ese precio, las cosas no van definitivamente a salir del César, caso. muchísimas gracias y mucho éxito mañana en tu foro, que seguramente se va a llenar y tendrás que hacer el segundo. Seguro Te espero que pronto sí. por aquí, y muchas gracias a @Banca y Negocios para que lo sigan, no solamente en las redes, pero estás en Twitter, también estás en Instagram. Así es. Así que muchas gracias. César A ti, Aristimuño, Pedro. economista y presidente de la firma Aristimuño Herrera Asociados.